Vamos a analizar los factores exógenos, sobre todo en lo que hace a el reembolso del sistema francés. Y estos factores exógenos que vamos a encontrar son los que van a modificar el modelo puro de los sistemas. ¿Qué es el modelo puro? El modelo puro es lo que nosotros estudiamos hasta la clase pasada, que es cómo se calcula la cuota, cómo se calcula el interés y cómo se paga cada una de esas. Cuando aparecen los factores exógenos, tenemos que analizar qué cosa. Primero, los flujos de fondos que vamos a tener por estos factores exógenos y el costo financiero o tasa interna de retorno que estos reembolsos o que estos préstamos se van a afectar tanto para el deudor como para el acreedor. Y acá, sí, el costo financiero va a ser diferente para el deudor como para el acreedor. ¿Por qué? Porque estos factores exógenos inciden de manera diferente en los flujos de fondos que paga el deudor y que cobra el acreedor. Para analizar esto, vamos a dividir, por una cuestión metodológica, los factores exógenos en lo que son previsibles, en lo que yo llamé previsibles, que son los que están en el contrato, ¿sí? Y los que están en la sociedad en la cual me desenvuelvo. El contrato puede decir que no te voy a cobrar el IVA, pero si el sistema impositivo me dice que ese préstamo lleva IVA, el IVA hay que calcularlo. Eso sería un problema luego para el acreedor, no para el deudor. ¿Se entiende esto? Pero entre los previsibles podemos mencionar lo que son los gastos de otorgamiento, gastos de administración, gastos de seguro y los impuestos. Los impuestos que establecen los organismos provinciales, los organismos nacionales y algunos municipales. Y dentro de los imprevisibles, o sea, los que no están a la hora de pactar el contrato, no están tenidos en cuenta, tenemos, por un lado, la inflación, que es muy importante, y por el otro lado, el riesgo, que es el riesgo de no cobranza. Vamos a ver, me voy a sentar, vamos a pasar las filminas. En un ejemplo, si vamos a analizar solo sistema francés, esto aplica para los demás sistemas también, y cada uno va a ser diferente. Un sistema de 4 cuotas, ¿sí? Con 100 unidades monetarias de préstamo, 10% periódico y 4 periodos. Ya dije 4 periodos. Cómo calcula el interés periódico, cómo calcula la amortización periódica y cómo calcula la cuota. Fíjense que la cuota es constante. ¿Por qué es constante? Porque no está incidiendo en ningún factor exógeno. No es constante porque la característica del sistema francés sea de cuota constante, sino que la consecuencia de las características del interés y la amortización dan por resultado una cuota constante. Entonces, el interés es decreciente y la amortización es creciente a la misma tasa que se calcula el interés. Ahora lo podemos decir con un poquito más de referencia a lo
Gracias. ¿Me escuchan ahora? ¿Se entiende entonces? El 1,5 por 1000 está implicando que pago un seguro y se lo paga el deudor sobre lo que debo de deuda. Este seguro va a ser decreciente, la prima de seguro que yo tengo que pagar va a ser decreciente porque el saldo baja hasta cancelar la deuda. ¿Esto qué significa? Que la cuota dejó de ser constante. 33,80, 33,31, 33,78, 33,19. Se transformó en una renta variable. Sin importar qué tipo de renta variable es, lo que me importa es ver el costo financiero, que del 10% del sistema pactado subió al 12,2%. Si mezclamos la combinación entre A y B, con un gasto administrativo, el 21% de IVA y el 1,5 por 1000 de seguro, fíjense como del 12% subió al 13,2%. ¿Dónde se ve reflejado? La cuota sigue siendo el mismo, pero lo que se ve reflejado es en el dinero que también recibe menos. En el caso B recibe 100, acá recibe 98. Esto hace que el costo financiero total sea más alto. También tenemos el caso de tasas variables. O sea, fíjense que factores exógenos que hasta ahora que hemos utilizado son factores exógenos que son implícitos. Tanto el gasto administrativo como el IVA como el seguro están pactados dentro del contrato. Cuando hablamos de tasa variable, esto también puede ser un factor exógeno implícito porque está pactado dentro del préstamo. Esto significa que me va a pactar la tasa LIBOR o la tasa Prime Rate a 180 días o a 60 días o a 90 días, depende de cómo diga el contrato, más 4 puntos. Generalmente en los contratos se establece la tasa VIBOR más 5 puntos, etc. Son tasas aparentes más un plus o un spread más alto sobre ese préstamo. Esto hace que la tasa varíe, 10, 12, 14, 16. ¿Esto qué me está indicando? Me está indicando que dos cosas. Una, cómo van a ser los intereses en función del saldo, ¿sí? O sea, voy a pagar más intereses en definitiva por la tasa variable creciente. Y la amortización, que también va a ser en progresión geométrica, se va a tener que calcular cuota a cuota en función de la nueva tasa. Esto sí es complicado de armar. ¿Y esto qué va a hacer? Va a determinar cuotas que no son constantes también. Y que la tasa interna de retorno no la voy a poder medir en función de la tasa variable directamente, sino que voy a tener que tomar en función de los flujos de fondos. Esto es un factor exógeno y la tasa interna de retorno se me va a 11,9. También la tasa variable por tramos, en vez de hacerlo escalonado, se hace en 2 tramos, 10 y 20. La tasa interna de retorno también se ve afectada, 12,7. Tasa variable por tramos con ampliación de plazo. ¿Esto qué significa? Esto significa una de las condiciones que nosotros hablamos en el sistema francés, que es cuando el préstamo se me va muy arriba, yo lo que hago es pedir una refinanciación diciendo que, está bien, esto no lo puedo negociar porque la tasa me saltó del 10 al 20, lo que quiero es ampliar las cuotas, en vez de hacerlo en 4, en 2. ¿Esto de dónde se va a ver reflejado? En el costo financiero total o la tasa interna de retorno, que se va a transformar en 13,7. ¿Por qué? Porque si aumenta la tasa al 20%, la cuota también aumenta. ¿Está bien? Entonces lo que yo necesito es cubrir mi flujo de fondos. Esto es lo que pasa con, ¿qué cosa? Con los préstamos UVA. ¿Sí? Los préstamos UVA tienen este problema. Sube la tasa de interés porque en realidad no sube la tasa de interés, lo que sube es la tasa de inflación. Y ahora vamos a ver el caso de inflación. Indexado a distintos índices, a diferentes índices. Acá aparece cómo ajusto
un reembolso del sistema francés ajustado por inflación. Entonces acá vemos 3, 5, 10, 15% de inflación. ¿Está bien? Esto es periódico. ¿Cómo se ajusta el saldo? La tasa no varía, la tasa se mantiene constante, pero obviamente que el interés se calcula sobre el saldo ajustado. ¿Cómo funciona cuando se indexa un préstamo? De dos maneras posibles. Esta es una. Esta es la mejor manera, que es el préstamo UVA. El préstamo UVA indexa el saldo. ¿Está bien? El préstamo UVA indexa el saldo y calcula todos los componentes en función del saldo indexado. Por eso los problemas que hay. La inflación es muy alta y los saldos indexados son también altos. Y en función de eso, la tasa de interés, que en ese momento creo que estaba en 7 o 8% anual, que sigue estando, se calcula las cuotas. Fíjense entonces que la cuota tampoco es constante, no es constante, y ¿dónde se refleja la inflación? En el costo financiero total, 16,6. Tasa aparente variable, acá la inflación la enmascaramos en una tasa aparente. En la tasa aparente, donde esta tasa aparente me va a calcular ya los componentes. Fíjense que la inflación es variable y la tasa también es variable en función de la inflación, ¿sí? Y el costo financiero total, 16,5. Tasa aparente constante, o sea, yo hago una proyección de la inflación, digo, la inflación va a ser del 8 mensual o periódico, hago una tasa aparente periódica en función del 10 ajustado por el 8 según Fisher, y fíjense que me da un costo financiero total de 18,8. ¿Está bien? Del 18,8, que obviamente es la tasa. Si yo corro esos decimales, me va a aparecer acá el 18,8. Y acá sí las cuotas son constantes. Indexado con índices constantes, acá lo mismo, ¿sí? Si los índices son constantes, 18,8, ¿está bien? Es el mismo caso anterior, pero indexo el saldo. En vez de ajustar la tasa, ajusto el saldo. Y el costo financiero es el mismo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Entre estos tasa aparente constante y índices constantes ajustados, o sea, yo ajusto el saldo, en que en este caso, por ejemplo, si yo pago la cuota 2 y digo, es caro este préstamo, perfecto, ¿cuánto es el saldo de deuda? El saldo de deuda, antes de pagar la cuota 3, es 58,53. ¿Sí? 58,53. Bueno, perfecto. Voy y la cancelo. ¿Qué pasa si estoy en el otro? El saldo de deuda es 68,97. O sea, este tipo de préstamos indexados con índices constantes, préstamos ajustados, protegen al acreedor, mientras que el otro es más protegen más al deudor. Y este es un cuadrito que ustedes van a ver, que es la sensibilidad de la cuota. Esta es la sensibilidad del valor de la cuota en función del plazo. No lo van a ver ahí, pero lo tienen en la filmina. Esto hace que cantidad de cuotas que yo puedo establecer y tasas de interés. Tasa nominal anual, tasa efectiva anual, tasa efectiva mensual, a mayor cuota, como, fíjense, ¿esto qué va a hacer? Esto hace que a medida que aumenta el plazo, ¿en qué se transforma el sistema francés? En una renta perpetua. Se transforma en una renta perpetua. Bueno, conviene. Terminamos con esto.